Nueva revelación en el arte de la guerra. Resulta que Donald Trump no quiere guerra. Contrario a lo que usted pueda pensar y a lo que hemos visto a lo largo de su mandato, pues no es así. Él quiere hablar con Irán, revela el canciller iraní. Pero también revela una cosa más grave y la más importante, que hay un grupo que sí quiere guerra con Irán, que sí quiere atacar a Irán y que quiere ver destruido, aniquilado y en llamas a Irán. Y que además es el que mueve las decisiones de Donald Trump como si fuera títere. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, el secuestro de Donald Trump. Iran has acted very badly. We are doing many things right now, including sanctions at a very massive level, one of the highest levels we've ever done. Iran has to change its tune. The Iranian regime has a choice. It can either do a 180-degree turn from its outlaw course of action and act like a normal country, or it can see its economy crumble. We will be relentless in exerting pressure on the regime. Este odio y agresión contra Irán ahora resulta que no es de Trump. Donald Trump no quiere guerra, sino negociar, afirma el canciller iraní. Recordó que Trump en campaña dijo que no quería gastar dinero. I don't think he wants war. President Trump's aim is to bring us to our knees to talk. He's very careful to at least try to implement his campaign promises. He ran on a campaign promise not to waste another $7 trillion in our region in order to make the situation only worse. El canciller de Irán explica que Donald Trump está secuestrado por 4 personas. John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos y uno de los neoconservadores más radicales. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Y desde la realeza, el príncipe heredero de Arabia Saudí. Y el príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos. Según Irán, estos 4 son el equipo B. Son quienes manipulan a Trump para llevarlo a la guerra contra Irán. B-Team wants regime change at the very least. They want disintegration of Iran as their objective. B-Team is pushing U.S. policy towards a disaster. But if the United States takes the crazy measure of trying to prevent us from doing that, then it should be prepared for consequences. El canciller iraní reitera que el equipo B le está poniendo una trampa a Donald Trump, envenenándolo con ideas de agresión. The behavior and the objectives of the regime are not going to change, and therefore the only solution is to change the regime itself. Unfortunately, Iran is playing a harmful role. The Iranian regime is based on pure ideology. Many of the Al-Qaeda operatives are protected in Iran, and it refuses to surrender them to justice, and continue to refuse to extradite them to the United States. ואנחנו יודעים איפה אתם עושים זאת. אנחנו נמשיך לפעול נגד איראן בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי להבטיח את ביטחון ישראל, כדי להבטיח את עתיד ישראל. La pregunta es, ¿cómo Donald Trump saldrá de esta? ¿Cómo saldrá de esta y de muchas otras cosas más? Como usted sabe, ya nos atacaron, nos cerraron la cuenta de YouTube, nos cerraron la cuenta de Google, pero ya estamos aquí, vivitos y coleando nuevamente. Vamos a empezar de cero, pero cada vez se están juntando más seguidores. Vamos directamente con nuestros invitados. Lajos Azdi, usted lo conoce, un gran analista político, internacional, mundial, que sabe de todo esto, de la inteligencia, de las armas, de las cuestiones militares y geopolíticas. Gracias, Lajos. Un abrazo allá en Puerto Rico. Blas Moreno, director de contenido de El Orden Mundial. También ha estado aquí con nosotros. Blas, muchísimas gracias. Buenas noches, tú allá en España. Blas, comienzo contigo. La primera pregunta. A ver, el canciller de Irán dice que Donald Trump
no quiere guerra, que quiere negociar, que Trump lo prometió incluso en campaña, no quiere gastar dinero y no quiere otro desastre. ¿Cuál es tu análisis de esto, por favor? Bueno, es un placer estar aquí otra vez, como siempre, contigo y con los oyentes y espectadores de Hispan TV. Es un placer, buenas noches. Mi análisis sobre esto, me parece que la introducción ha sido bastante acertada, en cuanto que parece que Trump no es el único que decide sobre estas cuestiones, ¿no? Y que tiene otra gente en su gabinete y también entre sus aliados, Israel y Arabia Saudí, que condicionan sus decisiones. ¿Por qué parece ser que Trump no quiere guerra? Bueno, creo que hay que leerlo más en clave de política interna más que de política exterior. Varias razones. En primer lugar, Trump, como bien dice el canciller iraní, y como de hecho Trump ha dicho muchas veces, no tiene interés en meterse en otra guerra en Oriente Próximo, primero porque no hay apetito entre la población estadounidense para otra guerra. Recordemos los fiascos de Irak y también de Afganistán. De hecho, es más, Trump, como parte de su política exterior, es muy importante para él negociar una salida en Afganistán. Está haciendo ahora mismo negociando con los talibanes, y también negociar y salir lo antes posible de Siria, ¿no? Sacar sus tropas de Siria. Entonces, no hay ningún interés por parte de Trump de meterse en otra guerra, que además es potencialmente mucho más costosa, mucho más difícil, y que le podría poner incluso todavía más en conflicto con sus aliados europeos, con sus aliados en Turquía, por ejemplo, con China, con Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, él no tiene un apetito de esta guerra, ya digo, por la cuestión económica, habría que financiarla y eso es muy costoso, por la cuestión electoral, su electorado no tiene apetito de otra guerra más. Recordemos además que se acercan las elecciones de 2020, solamente queda año y medio, y Trump podría jugarse su mandato si lanza esta guerra ahora, y en fin, simplemente no tiene tiempo de hacerlo, ¿no? Así que a mí me parece que salvo que Trump se deje llevar hasta el extremo por sus asesores, ¿no? Por Pompeo, por ejemplo, y por Bolton, no debería haber una guerra con Irán en lo que queda de mandato, porque a Trump no le interesa. Bien, Lajos, a ver, el canciller iraní dice que Trump sí quiere negociar, pero que está siendo manipulado. Yo te pregunto, ¿hay una conspiración en la Casa Blanca? ¿O cómo es que le lavan el cerebro a Donald Trump? ¿O que es un tonto? ¿O qué? A ver, explícanos. Bueno, yo diría que Donald Trump pues no ha sido un experto en política exterior. Lo que habrá sabido por los periódicos antes de ser elegido presidente, y eso sería suficiente, excepto que yo diría que ya antes de ser presidente estaba bajo la influencia en su familia de su yerno, Jared Kushner, que pienso que es una figura clave, no se la ha mencionado, casado con su hija favorita y su hija mayor Ivanka. Jared Kushner es un judío ortodoxo de Nueva York, que he leído que es amigo personal de los Netanyahu, ¿no? El primer ministro israelí, y pues amigos de Kushner que participan, por ejemplo, en el mal llamado proceso de paz de Oriente Medio, como Greenblatt, judío ortodoxo también de origen húngaro de Nueva York, y está David Friedman, amigo personal de Trump, que fue su abogado de bancarrota en Nueva York, hijo de un rabino ortodoxo de Nueva York, amigo del movimiento de los inmigrantes ilegales judíos en la Cisjordania. Ese ahora es embajador ante Tel Aviv. Y entonces pues está bajo esta influencia, y claro, Netanyahu, que diría yo, en mi opinión, que es el que mueve los hilos detrás de Kushner, detrás de Greenblatt, detrás de Friedman, y hay otros como ¿cómo se llama? Michael Pence, creo que es Michael Pence, el vicepresidente, que es un evangélico. Él es un gentil, es cristiano, pero es evangélico, y lo ve todo, diría yo, desde la óptica de la Biblia, del Viejo Testamento, y claro, Israel es lo mismo que el actual, que los de tiempos del rey David, o sea que es incondicional y de Israel, y los enemigos de Israel, que es pues para los judíos de Israel, Irán, pues a esos hay que no solamente contenerlos, pero diría yo hasta destruirlos. Y tienes a Michael Pompeo, que lo han mencionado, otro evangélico, creo que es presbiterano evangélico, que llegó a decir que bueno, que Dios trajo a Trump para defender a Israel de los iraníes, como hizo la reina Esther, que dicen que estaba casada con el rey de reyes persa Jerjes, y que cometió la masacre del Purim contra aquellos persas que no estaban de acuerdo con su punto de vista. Entonces, es esa gente, está rodeado, y aparte ya de Bolton, y aparte de Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, que impone las sanciones, que es también judío ortodoxo, y que ha sido apadrinado en su boda por Michael Pence, el vicepresidente evangélico. O sea que es un círculo bastante amplio que le rodean y que le dicen lo que tiene que hacer, y él les cree. Ahí está el problema. Oye, entonces, ¿es un tonto o es una víctima o está secuestrado, Lajos?
No está secuestrado, él pues se cree que está bajo control. Lo que pasa es que yo diría que Trump tiene el problema de la ignorancia. Como no sabe de estas cosas, delega el conocimiento en los que él considera, y esa gente, desde miembros de su familia, como su círculo de amigos cerrados, colaboradores, asesores políticos, le están diciendo esto. Y claro, si tienes a alguien que no sabe nada y le llenan en la cabeza, le lavan el cerebro y le dicen todo tipo de cosas, pues ahí está. Él le crea a esta gente cuando hablan que Irán es una amenaza y que está causando problemas en el Cercano Oriente, cuando es más bien Estados Unidos, que al menos, como saben, en el caso de Siria y de Irak, ha apoyado a grupos terroristas radicales suníes como está Daesh, como frente al núcleo de Al-Qaeda. Pero parece que él no se da cuenta de eso, no se lo dicen. Y no olvidemos, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, que ha estado involucrada en los cargos falsos contra Trump de la conspiración rusa, de que Trump colaboró con la conspiración rusa. Ya se ha demostrado por el informe Mueller que eso no es así, que Trump nunca colaboró, y yo digo que tal conspiración rusa no hubo, a pesar que lo diga el informe Mueller. Y la CIA pues es la que apoya a grupos como Daesh, y como dándole armas, y frente al Nusra de Al-Qaeda, y les da armas químicas. Entonces, claro, Trump quería colaborar con Putin en su campaña electoral para combatir a Daesh. ¿Cómo la CIA iba a permitir eso cuando ellos apoyan a esos grupos para destruir a Siria, para favorecer a Israel? Entonces ahí se ve también que Trump quiso colaborar con Putin contra el terrorismo, no le dejaron, y claro, le habrán convencido que no era posible. Bien, pues bueno, pues pobrecito Trump. A ver, vamos a lo más importante, Blas. El canciller de Irán dice que la causa del equipo B, este equipo B de estos 4 sujetos, contra Irán es una obsesión por atacar, por derrocar al gobierno de Irán. Explícame esto, por favor, ya que yo pienso que una obsesión pues es una cuestión mental, psiquiátrica, sin ninguna razón más que o la química cerebral o un capricho. A ver. Yo creo que hay más que un capricho, ¿no?, que un error cerebral. Me parece que hay mucha geopolítica detrás, y creo que hay que retrotraerse hace 40 años, cuando Irán hizo su famosa revolución islámica, y desde ese momento Irán ha dejado de llevarse bien. Antes era aliado de Estados Unidos, por supuesto, bajo el régimen del Shah. Con la revolución islámica deja de ser aliado de Estados Unidos, también deja de ser aliado de Israel, y desde entonces Israel e Irán se convierten en los 2 principales enemigos que hay en Oriente Próximo, ¿no? Son enemigos mortales prácticamente de necesidad, en parte porque Israel ve que Irán es una amenaza e Irán no reconoce el Estado de Israel, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, todos los que, como decía mi contertulio Layos, todos los que piensan que Israel es un bien a proteger y ven en Irán una amenaza, entienden que hay que proteger a Israel, por supuesto, y que Irán tiene que ser destruido o al menos contenido, ¿no? Y en particular en el caso de Netanyahu, que quizá por ser un cargo político electo en Israel tiene un tono distinto, me parece que lo que también él busca es la legitimidad política dentro de Israel, ¿no? Demostrar a su electorado, recordemos que ha habido elecciones hace muy poquito en Israel y las ha ganado por poco, demostrar, como decía, que él es el único capaz en Israel de mantener a raya a Irán, de conservar el apoyo de la Casa Blanca y, por ende, en conclusión, de conservar a Israel como un país seguro. Blas, ya que me estás citando todo esto, bueno, yo me imagino que debe ser mucha presión y sin duda, y aquí viene lo bueno, miles de millones de dólares, ¿no? Porque se citan a estos 4 sujetos, por ejemplo, Bin Salman, pues es Arabia Saudí con la petrolera Aramco y las petroleras de Estados Unidos que están dentro. Es Emiratos Árabes Unidos con todo su poder comercial. Es Israel y todo lo que significa Israel con el desarrollo tecnológico, incluido Silicon Valley, allá en California. Y es John Bolton, que pues detrás los neocones, la banca Rockefeller y los neoconservadores. Entonces, yo creo que no solo es la presión económica, sino también es, si no lo haces, pues desapareces, ¿no? ¿O cómo lo ves, Blas? Ya, pero me llama la atención que, por ejemplo, precisamente Trump, que hace muy poquito tiempo tuiteaba esto de, por favor, no dejéis que el petróleo suba de precio porque nos viene muy mal para la economía, sea el que después está motivando este tipo de escalada y estas sanciones contra Irán, que lo que consiguen inmediatamente es subir el precio del petróleo, ¿no? Entonces, bueno, interés económico en Irán no sé si habrá directamente. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, si hubiera una escalada de tensión con Irán, y esto suponiera, como decía, una escalada en el precio del petróleo, las potencias petrolíferas más importantes, incluidas por supuesto Arabia Saudí,
pues se verían beneficiadas porque su petróleo también costaría más dinero y por ende también ganarían más dinero con la venta de él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema económico también está ahí, pero mi impresión es que esto tiene mucho más que ver con una sensación de seguridad, ¿no? Más de geopolítica, más de, como decía, evitar que mi adversario crezca en Oriente Próximo, evitar que Irán se expanda y a la medida de lo posible contenerle o incluso hacerle retroceder. Sí, o igual que como vemos a Trump entre las cámaras muy macho, pero a lo mejor no es tan macho, adentro lo tienen, pero controladito. A ver, Layos, ya lo explicaste, pero yo quiero exprimirte más. El canciller dice que no hay razón, es una obsesión, y como digo yo, si es una obsesión, pues también es una emoción. Si no hay razón ni argumento, Layos, podríamos caer entonces en cuestiones de capricho, de traumas, de cosas místicas, de cosas religiosas y de cosas de fe, como tú nos estabas diciendo. A ver. Bueno, la religión en el caso de esta gente tendría, en el caso de los evangélicos, pues un gran impacto político, porque ellos no distinguen el actual Estado de Israel con el de tiempos del rey David, de Salomón, etcétera. Es como que es lo mismo y esperan que el Mesías regrese, que para los cristianos ya saben es Jesucristo, y consideran estos evangélicos que la única forma de que Jesús pueda volver al mundo es a través de un Estado de Israel y que hay que reconstruir el templo, lo cual implicaría demoler las mezquitas de Omar, etcétera, en la explanada de las mezquitas. Bueno, eso es otra historia, pero yo lo que diría es que mi opinión es que lo que principalmente motiva a gente como Kushner, Netanyahu, Menuhin, incluso evangélicos como Pompeo o Michael Pence, sería hacer caer al gobierno iraní, colapsar al gobierno iraní y, si posible, destruir el actual Estado de Irán, para que no sea ya un obstáculo a los intereses de Israel en la región y de otros aliados. No es solo Israel, está Arabia Saudita, con Mohammed bin Salman, que ha dicho que Irán es peor que Hitler, etcétera, asusando para que haya, diría yo, hasta una intervención militar contra Irán. Pero claro, como se ha visto, planes de Trump que había, creo que desempolvado, lo de crear una especie de alianza militar, una especie de OTAN del mundo árabe, del cercano oriente, eso parece que no ha resultado, eso iba dirigido contra Irán, pero básicamente hay un interés de que colapse el gobierno iraní. Es lo que yo diría, mi interpretación es que es parte, las sanciones estas estrangulantes contra el petróleo de Irán, es parte de una guerra híbrida, no es una guerra convencional. Oye, no Layos, quieren meterse... ¿Y no será que también hay una actitud criminal, un gen criminal? Lo digo porque estas 4 personas que cita el canciller Zarif, pues parece ser que son finas personas, ¿no? Por ejemplo, el príncipe heredero, Bin Salmón, pues derrama sangre en Yemen y manda a matar a un periodista con una sierra para hacerlo pedacitos. El príncipe heredero de Emiratos se filtró que quería envenenar al propio rey, a su rey, con plutonio. Bolton, pues ya sabemos, y Netanyahu, pues la sangre de los palestinos, ¿no? O sea, hay una constante criminal ahí, ¿no? No, y Kushner es amigo de Mohammed bin Salman y es amigo también de uno de los príncipes herederos de Emiratos Árabes Unidos, amigo de bin Salman. Bueno, ahí yo diría, en cuestión criminal, que hay un cargo que se creó, creo que para los juicios de Nuremberg, que creo que se lo aplicaron a von Ribbentrop, el ministro de Exteriores de Hitler, y era conspirar contra la paz. Y es lo que esta gente está haciendo. Claro, a ellos nadie les puede, la justicia no les alcanzaría, a menos, claro, que ocurriera lo que esperemos que no ocurra, una guerra mundial y estos sobrevivan tal guerra y los capturen y pierdan, claro, y los presenten en el banquillo de los acusados por conspirar para la paz. Pero aparte ya de estas intrigas, el papel de Arabia Saudita, que ve a Irán como un rival regional y sacárselo de encima, aparte de otra cosa, el caso de los saudíes y emiratíes, diría que es también un conflicto religioso. Los suníes ven a los chiitas, creo que como apóstatas, que hay que eliminar. O sea, no olvidemos las bombas que ponían, pienso yo que estaba Arabia Saudita detrás, constantemente en Bagdad contra el barrio chiita, la ciudad de Al-Sadar, a cada rato, antes, ya incluso después de que salió Daesh. Así que hay ese elemento también sectario, vamos a decir, de estos potentados, miembros de la Casa Real, saudí, emiratí. Se hablaba, creo que incluso llegó a decir
Bandar bin Sultan, que fue jefe de la inteligencia saudí, muy amigo de los dos Bush, le decían por eso Bandar Bush, fue embajadora saudí ante Estados Unidos, estuvo involucrado con el apoyo a terroristas radicales suníes en Siria y es el que se reunió con Putin para tratar de convencerle. Pues este hombre también creo que llegó a hablar, si bien recuerdo, de los chiitas como que son apóstatas, como que son peligrosos, hay que acabar con ellos. Pero habría otra consideración. Yo diría que Estados Unidos también pretende, porque no es solamente cuestiones de apoyar a Israel, apoyar a los saudíes, también, y se ve en Venezuela que se le prohíbe venta de petróleo, sacarlos del mercado de petróleo a dos competidores, competencia desleal, sacar a Venezuela, sacar a Irán del mercado de petróleo para que Estados Unidos exporte más y aliados, pues como los saudíes y emiratíes, pues salgan beneficiosos. Y matar dos pájaros de un tiro, tumbar al gobierno iraní en el proceso, al dejarle seco, sin recursos, lo mismo con Venezuela. Bien. Y vender su gas de esquisto, que ahora está de moda en Estados Unidos. A ver, ya nos vamos, Blas, un minutito. Con las revelaciones del canciller y con lo que dijo el presidente de Irán hace 2 días, que Irán sí está dispuesto a negociar con Estados Unidos solo cuando Estados Unidos levante la presión y se disculpe. Te pregunto, ¿pero qué van a negociar? Si ya todo fue negociado, ¿no? En el acuerdo nuclear que se firmó y que rompió Donald Trump. O con esta condición que está poniendo Rouhani, ¿es posible que Irán se esté abriendo un poquito a negociar algo más que el acuerdo nuclear? Por favor. Mi impresión es que Irán está jugando, o Rouhani está jugando, mejor dicho, a esperar, a dejar que el tiempo corra, porque como decía al principio de mi intervención en el programa, hay elecciones en Estados Unidos en 2020 y parece probable, si todo va como está previsto, que Trump pierda las elecciones y por tanto que entre un gobierno demócrata más favorable a negociar con Irán y entonces ya sí pueden volverse a sentar los dos gobiernos y a recuperar ese tratado que, como tú decías, Roberto, Estados Unidos dejó de cumplir y salió. Pero que en el gobierno demócrata no hay sionistas que siguen cumpliendo, ¿no? Y que todavía siguen dentro. En el gobierno demócrata no hay sionistas que defienden a Israel. Bueno, también podría haberlos, que duda cabe, ¿no? Pero como decía Laios antes, es verdad que todos estos están mucho más concentrados en el gobierno de Trump y que fue un gobierno demócrata, el gobierno de Obama, el que negoció este tratado con Irán. Y todo iba bien con ellos hasta que llegó Trump, ¿no? Bien. Entonces, mi impresión es que Irán no deja de demostrar su voluntad de diálogo. Es verdad que si no hiciera eso sería todavía peor, porque le pondrían en bandeja a Trump y a su gabinete el escalar todavía más y llegar incluso a una guerra. Irán, digamos que está obligado a mostrarse diligente a negociar, pero lo que están haciendo es esperar hasta que llegue las elecciones en 2020 para poder negociar, pues por ejemplo con Joe Biden, con el ex vicepresidente de Obama o con quien quiera que salga elegido en las elecciones, si es que Trump no sale. Si Trump sale elegido, entonces tendremos todavía 4 años más de padecimientos y de tensión con Irán, que veremos a ver a dónde llegan. Esto parece ser que es una guerra, y la reduzco todo así, entre los Rockefeller y los Rothschild, ¿no? Entre los neocones y los globalistas. A ver, ya nos vamos, Laios, un minutito. 2 cosas. La primera pregunta es, el canciller dijo que hay la posibilidad de que haya accidentes preparados, tramados, o sea, ataques de falsa bandera para provocar a Irán y que se arme la grande. Y 2, la pregunta del millón para cerrar el programa. Viendo la historia de Estados Unidos, la presión de los lobbies de las armas, las estadísticas, con todos estos datos y con toda la historia de Estados Unidos, ¿quién ganará? ¿Donald Trump o el equipo B? Si gana Trump hay paz. Si gana el equipo B, habrá guerra. Por favor, Laios. Bueno, en cuanto a provocaciones, no olvidemos la explosión del acorazado Maine. Yo hasta me atrevería a sospechar que pudo haber sido una bomba puesta por los americanos dentro del barco como justificación. Ellos pueden volver a hacer lo mismo. O el segundo incidente del Golfo de Tonkin, que fue falso. No hubo un segundo ataque norvietnamés contra los barcos americanos, pero decían que lo había ocurrido para justificar una mayor intervención americana en la guerra de Vietnam. En cuanto a quién ganará, está por verse. Podrían ser demócratas, pero lamentablemente podría volver a ganar Trump, porque esa gente que votó por él probablemente estará contenta con el trato a los inmigrantes o el maltrato a los inmigrantes mexicanos, centroamericanos, lo del muro. Pero no se impondrá Trump, aunque gane Trump. Estoy hablando dentro de la Casa Blanca. ¿Quién ganará, Donald Trump o el equipo B que maneja Trump?
No, yo creo que el equipo B que maneja de Trump es como está poseído por varios demonios. Y esos son los que acabamos de mencionar, esa gente que le influencia. No hay escapatoria para Trump. La única forma sería que los eche a todos. Los eche y ponga a otra gente. Pero no creo que a su yerno lo eche, ni corte con su hija Ivanka, ni Bolton, etcétera. Debería de haber aquí una solución. Gracias. Que los países que quieren comprar petróleo de Irán lo hagan sin temor. China, Rusia, la India, con empresas petroleras estatales, no privadas, que tengan miedo a las consecuencias del mercado americano. Y si hace falta una liga de neutralidad armada como la zarina Catalina II hizo durante la guerra de independencia de Estados Unidos para escoltar sus barcos, que lo hagan para evitar un bloqueo americano que impida la libertad de comercio. Gracias. Me encantaría seguir conversando contigo, se nos acabó el tiempo. Gracias, Blas. Lajos, un abrazote, gracias. Yo todavía tengo un poco también mis dudas con Trump. A lo mejor le enseñaron la sierra o Trump se está haciendo tonto. Bueno, cerramos una semana pesada, aumentamos un día más de Detrás de la Razón. Estamos ya de lunes a viernes y yo creo que más información pues asustó a los dueños de las redes sociales. Ya usted lo sabe, Google y YouTube nos cerraron la cuenta. A algunos les duele escuchar nuestra versión. Empezamos de cero entonces, por ello le pido a usted que reparte el link de YouTube con todas sus amistades que pueda. Mi creencia, insisto, es que la energía entre usted, entre todos los que ven el programa, este equipo y un servidor, al estar pensando al mismo tiempo sobre nuestros temas, aunque pensemos opuestamente, estamos haciendo un bien a la humanidad, porque empujamos al conocimiento, a la reflexión. No olvidar que el pensamiento es una de las armas y energías más poderosas. Buenas noches.